Miraremos las fórmulas de las derivadas o sus propiedades. La primera es la derivada de una constante. Si f de x es igual a c, o sea, la función es igual a la constante, entonces cuando derive la función me va a dar 0. Hagamos varios ejemplos. A mí me pueden hablar de f de x o me pueden hablar de y. Y es igual a 5. Me dicen derive a y. Entonces yo le voy a colocar la muesquita arriba y ya sé que eso quiere decir derivada. Se leería y'. Como 5 es una constante, entonces la derivada es 0. Ahora me pueden dar, por ejemplo, f de x vale 10. Me dicen que derive eso, entonces yo coloco a la f de x, le coloco una muesquita arriba y leo f' de x. O sea, digo que voy a derivar la función. Como 10 es una constante, es un solo número, siempre la derivada de un número va a ser 0. También me pueden decir que y es igual a 3, entonces en vez de escribir y', puedo escribirlo de y con respecto a x. Como el 3 no tiene x, el 3 es una constante, no tiene la variable x, entonces es una constante, luego la derivada de y con respecto a x se hace 0. 2. Derivada de una variable. Si f de x es una variable, simplemente al derivar la función, o sea, f' de x, vamos a decir que es 1. O sea que sobra hacer como un ejemplo de esa propiedad. Tercero, derivada de una constante por variable. O sea, una función formada por una constante a y una variable x. ¿Cómo se deriva? F' de x. La derivada de una constante por una variable da la constante. Por ejemplo, f de x es 2x. Si me dicen derivar la función, entonces f' de x, si tengo 2x, 2 es constante, x es variable, me va a dar entonces 2, la constante. Si tengo, por ejemplo, la función 5yx, 5y es constante, x es variable, entonces me va a dar la constante. ¿Cuál es la constante? 5y, la derivada. F' de x, la derivada de la función, va a ser igual a 5y. Cuarta propiedad, derivada de un polinomio. Es decir, si tengo la combinación de las operaciones anteriores, una constante por una variable más una constante, y voy a derivar, simplemente derivo esta parte, ya sé que me va a dar la constante a, y la derivada de una constante sola me va a dar 0. Entonces solamente la derivada de la función sería el valor constante por variable acá. Por ejemplo, tengo la función 7x más 4 y me piden derivarlo. Entonces usted dice f' de x va a ser igual. Si derivo 7x me va a dar la constante 7. Y si derivo 4 me da 0. Ya no escribo nada. Hagamos otro. F de x es menos 6x menos 3. Puede haber términos negativos. Al derivar menos 6x, ya sé que me va a dar la constante menos 6. Menos 6. Y al derivar esto que es constante sola, me va a dar 0. Entonces la derivada de la función va a quedar f' de x va a ser igual a menos 6.